Y por la gracia de Dios, hermanos y hermanas, llegamos al día jueves 26 de agosto para compartirles otra vez el estudio de la lección de la Escuela Sabática en este medio de comunicación como es Advenimiento TV y Radio Advenimiento. Igualmente por los canales de YouTube lo estamos haciendo, como son los 3 canales que la iglesia tiene. El primero, Iglesia Advenimiento del Séptimo Día de los Tres Ángeles. El segundo, La Verdad Presente Channel. Y el tercero, Advenimiento TV. En esos 3 canales siempre está saliendo la señal en vivo y también sale la lección de Escuela Sabática. Y es para nosotros un gusto saludar a todos los que andan ahí por el YouTube, siempre oyendo la palabra de Dios, estudiando con nosotros. Gracias, hermanos. Aprovecho para comunicarles que este sábado estaré predicando en la iglesia central de la ciudad de Irving, Texas. Desde las 9 de la mañana empezará el servicio con el repaso de la lección y luego este servidor con el mensaje de Dios para nuestra vida en este tiempo del fin. Le esperamos, hermano, hermana, a que venga a adorar a Dios con nosotros. Si usted está mirando el canal 52.7 y no ha venido aquí a visitarnos, o si vive en una de las ciudades cerca de Dallas, Texas, venga aquí al suburbio de Irving, donde está la iglesia Advenimiento del Séptimo Día de los Tres Ángeles. Será para mí un gusto, un privilegio saludarle este sábado. Quiero también agradecer a los que han oído el llamado de apoyar esta obra que hacemos con sus diezmos, ofrendas y donaciones. Siempre hay un hermano o hermana que en el día, por ahí, se comunica con nosotros o por cele, envía una donación o la envía por correo. Si usted quiere participar también de la bendición de este proyecto médico misionero que vamos a hacer aquí en esta ciudad de Shepherd, bueno, en estas afueras de Shepherd, porque estamos a las afueras de la ciudad. Este es el lugar que Dios permitió, en esta parte del campo, en esta parte así rural del pueblo, que Dios permitió que levantáramos este centro de estilo de vida. Quiero, hermanos, agradecerle a usted si se quiere unir, mandando diezmos, ofrendas y donaciones, como ya otros lo han hecho y se los agradezco. Quiero también darles el número de teléfono para que se comuniquen y así poder darles detalles de cómo poder mandar esos diezmos, ofrendas y donaciones. 214-881-4029 es el número de teléfono, o el WhatsApp, primero poniendo el signo más y luego el 1 y después el número que acabo de dar, 214-881-4029. Gracias, hermanos, por apoyar esta obra. Mis hermanos están aquí otra vez, Carmelo y Tony, para desarrollar la lección. Así que, hermano Carmelo, bienvenido nuevamente. Gracias, aquí contento nuevamente de estar aquí, esperando que también ustedes, hermanos, hayan amanecido en esta mañana bien, ¿verdad? Con la ayuda del Señor, y también, ¿verdad?, que sigamos la trayectoria de Pablo, que es una enseñanza para nosotros mismos, para que cuando lleguen momentos como le llegaron a él, también podamos depender de Dios y esperando, ¿verdad?, que pongamos su nombre en alto. Así es que a través de esta lección vamos a seguir aprendiendo más. Que el Señor nos bendiga. Hermano Tony, ¿cómo está usted? Bien, pastor. Doy gracias, como todos los días digo lo mismo, porque todos los días doy gracias a Dios por la oportunidad que me da todavía de estar aquí. Hermanos, gracias también a todos ustedes que nos están apoyando con sus oraciones. No dejen de hacerlo. Y por este programa, por todo lo que se está pasando durante el día, durante las 24 horas. Siempre hay un alma que está hambrienta y que puede mirar alguno de esos programas y ser tocado por la mano de Dios y venir a los pies del Señor. Así pues, no nos cansemos de pedir a Dios y que Dios nos ayude también en esta escuela sabática para que sea de gran bendición. Amén. Hermano Carmelo, ¿quiere orar para el estudio de hoy? Todo gusto. Querido Padre y bondadoso Señor, amén, aquí estamos dándole la honra y la gloria porque usted se lo merece. Así es, Padre. Reconociendo nuestra condición, estamos aquí, Señor, poniéndonos en sus manos. Amén. Siga trabajando con cada uno de nosotros. Bendiga a su pueblo alrededor de la faz de la tierra. Amén. Quédese con aquellos que están pasando ahorita por situaciones difíciles, Padre. Ayúdenos a orar y seguir orando los unos por los otros. Amén. Acompáñenos a través de este estudio y que su Santo Espíritu
sea el que ponga las palabras y que llegue, Señor, como ha llegado a nuestros corazones, que llegue a aquellos corazones también que están deseosos de hacer su voluntad. Amén. Acompáñenos pues en esta hora por pedírselo y agradecérselo en el nombre de Jesús. Amén. Amén. De su propia nación es el subtítulo de la lección de hoy. Y vamos a ver de que aunque Dios ha usado al tribuno para salvaguardarle la vida a Pablo, ante el alboroto, ante la ira, ante ese empeño de querer matarlo por parte de los saduceos y ahora fariseos que se han puesto a favor de Pablo porque han cambiado las cosas allí. Vamos a ver, hermano, que a pesar de que se hace eso, de que Dios usa al tribuno, no desisten estos hombres de querer matar a Pablo. Y por eso, bajo el subtítulo de su propia nación, al día siguiente, hermano Carmelo, ¿qué plan ideó el enemigo de las almas? Bueno, vamos a seguir con el libro de Hechos, el capítulo 23, ahora con los versículos del 12 al 15. Dice así: cuando fue de día, algunos de los judíos tramaron un complot y se juramentaron bajo maldición, diciendo que no comerían ni beberían hasta que hubieran dado muerte a Pablo. Eran más de 40 los que habían hecho esta conjuración, los cuales fueron a los principales sacerdotes y a los ancianos y dijeron: nosotros nos hemos juramentado bajo maldición a no gustar nada hasta que hayamos dado muerte a Pablo. Ahora pues, vosotros con el concilio, requerid al comandante que lo traiga mañana ante vosotros, con el pretexto de que queréis indagar alguna cosa más cierta acerca de él, y nosotros estaremos listos para matarlo antes que llegue. Aquí vemos una idea descabellada, una idea donde, como decía aquí el varón, ¿verdad? El enemigo, cuando no puede de una manera, busca otras. Y estamos viendo aquí, hermanos, que es algo pues feo, ¿verdad? Es algo feo estar yendo en contra de Dios. Porque como dijo Gamaliel, que les dijo en una ocasión, ¿verdad? Si esta es cosa de los hombres, esta cosa se va a arreglar. Pero si es cosa de Dios, tengan cuidado, no van a estar luchando contra Dios. Y aquí podamos estar viendo que estos hombres estaban siendo manipulados y estaban siendo dirigidos por Satanás, de tratar de callar a un siervo del Señor. Así también nosotros, hermanos, también pensemos mucho en cuando también tratamos de impedir que la obra del Señor siga, ¿verdad? Poniendo excusas o poniendo una cosa u otra, ¿verdad? Estorbando la obra. Tengamos cuidado, que el Señor nos bendiga. Sí, no cabe duda que es un plan malévolo. Se hicieron anatemas ellos mismos al decir que pues fueran malditos hasta que ellos, hermanos, llegaran a cumplir con esa maldad que se proponían. Interesante. Nosotros hemos hecho juramento de que no comeremos ni beberemos nada hasta que hayamos cumplido con esto de matar a Pablo antes que llegue. ¿Qué maldad? Es donde profecía, hermano Tony, ¿qué nos dice? Sí, en Hechos de los Apóstoles, la página 331, dice ya al final, dice: mientras el Señor animaba a su siervo, los enemigos de Pablo tramaban afanosamente su destrucción. ¿Hasta qué punto llegaba el odio de estos hombres en contra de Pablo? Hacer un juramento, que era lo máximo. Hacer ya un juramento era ya lo máximo. Y en ese juramento, pues allí estaba ya su condenación, porque por su boca misma de ellos dijeron: no vamos a comer ni a beber hasta que no hayamos matado a Pablo. Y eso lo juraron bajo maldición. Tremendo es el odio cuando se apodera del ser humano.
y debemos de tener mucho cuidado en lo que hablamos, en lo que decimos, pero también por el otro lado vemos que el Señor estaba siempre con su siervo. Sí, porque ¿a quién usó el Señor para exponer la malvada conjura, hermano Torio? ¿Qué le parece si lee sí. el 23, 16 al 21? Sí, dice así la palabra del Señor. Pero un sobrino de Pablo oyó hablar de la emboscada y fue al cuartel y avisó a Pablo. Pablo llamó a uno de los centuriones y le dijo: lleva a este joven al tribuno, porque tiene cierto aviso que darle. Entonces él lo llevó al tribuno y dijo: el preso Pablo me rogó que trajese a ti a este joven, que tiene algo que hablarte. El tribuno, tomándolo de la mano y retirándose aparte, le preguntó: ¿qué tienes que decirme? Y él le dijo: los judíos han convenido rogarte que mañana saques a Pablo al concilio, como para inquirir de él alguna cosa más cierta. Pero no lo creas, porque más de 40 hombres de ellos lo acechan. Han jurado bajo maldición no comer ni beber hasta darle muerte, y ahora están apercibidos esperando tu asentimiento. Mientras ellos están preparando la muerte de Pablo, Dios está utilizando a este joven, a un niño, un jovencito, para que dé el aviso y así salvar la vida de Pablo. Dios utiliza muchos medios. Me vino a la mente lo que dice aquí en primer libro de Samuel, capítulo 23, del 26 al 28. Y se los voy a leer, dice así. Habla de cómo Dios rescató a David de las manos de Saúl cuando Saúl ya lo tenía en sus manos. Dice: y Saúl iba por un lado del monte y David con sus hombres por el otro lado del monte. Y se daba prisa David para escapar de Saúl. Mas Saúl y sus hombres habían encerrado a David y a su gente para capturarlos. Entonces vino un mensajero a Saúl diciendo: ven luego, porque los filisteos han hecho una irrupción en el país. Y volvió por tanto Saúl de perseguir a David y partió contra los filisteos. Por esta causa pusieron aquel lugar por nombre Sela Amalekot. Aquí vemos cómo Dios usa a los filisteos que irrumpieron en guerra para que Saúl desistiera, y ya lo tenía en sus manos a David. Pero Dios, en los momentos más críticos, Dios está allí presente. Amén. Y tiene muchas maneras para salvarnos. Y esto lo estamos leyendo, lo que le pasó a David, cómo salvó aquí a Pablo también, usó este jovencito. También, ¿cuál es tu problema, hermano? ¿Cuál es tu problema? Si Dios, y yo esto lo tengo bien grabado y por eso lo repito seguido, si Dios te eligió a ti, hermano, ¿tú crees que te va a abandonar? Si Dios me eligió a mí, yo no creo que Él me va a abandonar, porque ya me lo manifestó. Nadie vive con 3 unidades y media de sangre en el cuerpo por 3 días, hermano. Y aquí estoy hablándote. Si te llega la hora, va a llegar, aunque estés rodeado de doctores. Te va a llegar, aunque estés rodeado de doctores. Y si Dios no quiere, si estés en medio de la guerra, no te va a tocar. A tu lado caerán 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Gloria a Dios. Porque Dios tiene el control de nuestra vida, hermano. Debemos de tener esa confianza en Dios. No importa el problema, la necesidad que tengas, enfermedad o necesidad económica o cualquier problema, debes de confiar en Dios. Amén. Pedirle y Él va a actuar. Quisiera destacar aquí, hermanos, que cuando el enemigo de un hijo de Dios se levanta de mañana para tramar un plan contra el Hijo de Dios, Dios se ha levantado de madrugada, hermanos, para desbaratar
anticipadamente ese plan. Gloria a Dios. Y lo vemos acá con este muchacho, que Dios usa para que escuche. No sabemos cómo es que escuchó. Oyendo hablar de la celada, dice mi Biblia. Oyendo hablar del plan, oyendo hablar del complot. El muchacho dijo, yo no puedo permitir que le hagan esto a mi tío. Aquí venimos a descubrir que Pablo tenía una hermana. Hay otros textos bíblicos que demuestran que en Corinto tenía un pariente y en Roma tenía otro pariente. Cuando él habla allí, manda saludos de algunos de ellos y dice mis parientes. Pero aquí en Jerusalén vemos que tenía una hermana. Y el sobrino, miren ustedes, qué fiel, joven. Dijo, yo no puedo dejar que a mi tío le pase esto, yo tengo que ir a decirle. Y aquí nosotros miramos cómo los jóvenes son usados por Dios, cuando ellos pues lo permiten. Porque Dios está usando un joven para salvaguardarle la vida a Pablo. Dios está usando un joven para que se presente ante las autoridades y haga saber lo que realmente hay detrás de todo aquel plan malévolo. Oh, si los jóvenes de hoy también se dejaran usar por Dios. Si los jóvenes de ahora también estuvieran dispuestos a servir al Señor, ¿de qué manera los usaría? Aquí, a este muchacho, Dios lo está usando de una manera, pues que, miren ustedes, es instrumento para salvar la vida de un gran siervo de Dios. Ojalá los jóvenes quisieran ser usados por Dios. Ojalá los jóvenes también anhelaran de que Dios los use de la manera que Él quiera, solamente poniéndose a la disposición. Esto es algo que pues inspira a leer este pasaje. Un joven es usado para exponer la malvada conjura. Y hermano Carmelo, ¿cómo únicamente fue posible que el centurión anulara aquel plan? ¿Y qué podemos comprender acerca de la persecución todavía más contra Pablo? Bueno, vamos a seguir leyendo ahí mismo, Hechos 23, pero ahora del 22 al 33. Dice así: entonces el comandante despidió al joven mandándole que a nadie dijera que le había dado aviso de esto. Dice, llamando a 2 centuriones, mandó que prepararan para la hora tercera de la noche 200 soldados, 70 jinetes y 200 lanceros, para que fueran hasta Cesarea, y que prepararan cabalgaduras en que poniendo a Pablo lo llevaran a salvo a Félix, el gobernador. Y escribió una carta en estos términos: Claudio Lisias, al excelentísimo gobernador Félix, salud. A este hombre, aprendido por los judíos y que iban ellos a matar, lo libré yo acudiendo con la tropa, habiendo sabido que era ciudadano romano, y queriendo saber la causa por la que lo acusaban, lo llevé al concilio de ellos, y hallé que lo acusaban por cuestiones de la ley de ellos, pero que ningún delito tenía digno de muerte o de prisión. Pero al ser avisado de acechanzas que los judíos habían tendido contra este hombre, al punto lo he enviado a ti, intimando también a los acusadores que traten delante de ti lo que tengan contra él. Pásalo bien. Los soldados, tomando a Pablo como se les ordenó, lo llevaron de noche a Antípatris. Al día siguiente, dejando a los jinetes que fueran con él, volvieron a la fortaleza. Cuando aquellos llegaron a Cesarea y dieron la carta al gobernador, presentaron también a Pablo delante de él. Aquí vemos, hermanos, cómo la providencia del Señor, ¿verdad?, se manifiesta. Estaba yo analizando esto de este joven y vemos cómo, ¿verdad?, precisamente en el momento, a la hora y en el lugar en que se estaba tramando algo y lo que se pensaba hacer, cómo este hombre, este muchacho está allí y escucha, ¿verdad?, ese plan que estos hombres estaban ya ideando para llevar a cabo. Y como decimos muchas veces, mira qué casualidad. Para el Señor no existen las casualidades, hermano. Para el Señor existen las certezas, la servidumbre. Porque el Señor tiene control de todo.
Ahí había puesto este joven, y aparte de eso, familiar de Pablo. Cualquier familiar, ¿verdad? Le importa a uno como familiar, que es la sangre, y aparte de eso, ¿verdad? Pues que no le vaya a pasar algo. Y otra cosa también, cuando este joven va ante el tribuno, ¿verdad? Ante allí, y les expone el caso, fíjense cómo Dios controla y lleva todo en un orden, cómo este tribuno le hace caso a este joven, de buenas a primeras, ¿verdad? Lo que le dice él, cómo le hace caso, y la acción que toma rápido de sacar de ahí de la fortaleza a Pablo, para que lo llevaran ante Félix. Ahí vemos, hermanos, que estamos siempre estamos bajo el cuidado del Señor. Así como lo estuvo el pueblo de Israel en aquel entonces, que de día lo guiaba una nube y de noche lo guiaba también una llamarada, ¿verdad? Una nube de lumbre, ¿verdad? Ellos se daban cuenta de que el Señor siempre estaba allí con ellos. Así también nosotros, tú hermano, hermana, también debemos de tener esa certeza, esa seguridad de que el Señor está con nosotros en cualquier circunstancia, y más cuando se trata, ¿verdad?, de llevar las buenas nuevas, cuando se trata de llevar ánimo, cuando se trata de llevar palabras de consuelo. El enemigo va a tratar de una manera o de otras de ponerte ciertos obstáculos para que tú no cumplas con esa misión que el Señor te ha dado. Pero vemos aquí que Pablo, ¿verdad? Pablo fue escudado, fue protegido por la providencia del Señor. Amén. De su propia nación, 40 hombres hicieron juramento para matarlo. Y de una nación pagana, Dios se provee un hombre para que lo salve. Miren ustedes las ironías de la vida. ¿Cómo es posible que los de su misma, digámoslo así, fe o creencia, o de su misma iglesia, hicieran juramento para acabar con él? Y Dios ahora mejor estuviera usando del paganismo a un hombre para que le salvaguardara. Es algo que, pues, se presta para la reflexión. Pero interesante, cuando el tribuno planea salvaguardar la vida de Pablo, no lo manda a pie. Lo manda, hermanos, como una persona importante, porque lo manda en caballo y lo manda custodiado con 470 soldados. Y solo él va a caballo. Alisten cabalgadura para él. ¿Quiénes eran los que cabalgaban en esos tiempos? Solo eran las personas importantes, las personas que eran así como eminencia. Pues así está tratando el tribuno a Pablo. Llévenlo en una cabalgadura y que vayan lanceros y que vayan pues soldados, 200 de esto, dice, bueno, leámoslo otra vez, dice 200 soldados, 70 jinetes y 200 lanceros. 470. Y que vaya él en cabalgadura y llévelo en donde el gobernador. Cuando el gobernador Félix, allá en Cesarea, le dijeron, viene una columna de soldados romanos y viene alguien allá a caballo. ¿Qué pensó el gobernador? Si no es por la carta que lee y se entera de que es un prisionero, es un preso, hubiera dicho, viene a verme a alguna gran personalidad de estos lados. Dios, hermanos, estaba actuando en todo esto y estaba, pues, de esa manera haciendo que su hijo se le diera su lugar. Es algo que impresiona y uno puede ver de cómo cuando Dios actúa de formas que uno no se imagina. A los mismos enemigos, a los mismos paganos, Dios viene y los hace que hagan su voluntad. Vamos a mirar el don profético, hermano Tony, cómo cierra este relato. Dice así:
El caso de Pablo no fue el primero en que un siervo de Dios encontrara entre los paganos un refugio contra la maldad del pueblo profeso de Jehová. Mientras los dirigentes judíos profesaban tener gran celo por el honor de Dios y el bien de Israel, eran enemigos de ambos, enemigos de Dios y enemigos del pueblo. Por precepto y ejemplo, alejaban cada vez más al pueblo de la obediencia a Dios y lo llevaban a donde Él no pudiera hacer su defensa en el día de prueba. Está hablando de Hechos de los Apóstoles, capítulo 333. Y luego en el 334 dice: Satanás está obrando continuamente por medio de sus agentes para desanimar y destruir a los elegidos por Dios, para llevar a cabo una obra grande y buena. Ellos pueden estar listos para sacrificar aún la vida misma por el adelanto de la causa de Cristo. Sin embargo, el gran engañador sugerirá o inspirará dudas a sus hermanos concernientes a ellos. Dudas que, si se abrigan, destruirán la confianza en su integridad de carácter y así malograrán su utilidad. Sí, o sea que se está llevando a cabo una obra por un siervo de Dios. Y Satanás va a levantar de la misma iglesia quienes se van a oponer y van a empezar a hablar mal de aquellos siervos de Dios. Así lo hacían en contra de Pablo, donde sabían que iba Pablo, que llegaba allá y empezaba a hablar y presentar a nuestro Señor Jesucristo. Allí llegaban los judíos y empezaban a contradecir a Pablo, a estorbar la obra. Es lo que acabamos de leer aquí. ¿Por qué razón? Porque no están al servicio de Dios, porque Satanás es el que hace eso para estorbar la obra. Y eso pasó antes y sigue pasando hoy, como lo acabamos de leer. Cuando Dios avanza la obra, quiere avanzar la obra por medio de siervos fieles, Satanás no se va a quedar quieto. Va a hacer su obra y va a utilizar de la misma iglesia. Definitivamente, eso pues lo hemos comprobado en carne propia, personalmente, y sabemos de que los enemigos del hombre, dijo Cristo, serán los de su misma casa, los de su misma iglesia. Lo vimos con él, lo vemos con Pablo, y uno pues lo ve también ahora que sucede, ¿verdad? Los que tal vez más te critican porque estás haciendo algo para Dios son los mismos que creen igual que tú algunas veces. Y bueno, solamente nos conforta saber de que si estamos haciendo lo recto delante de Dios, Él nos va a recompensar y Él nos va a salvaguardar, y Él también, hermanos, va a hacer que las cosas pues salgan bien. Si estuviéramos haciendo algo malo, pues Dios no nos acompañaría en lo que hacemos. Y en el caso de Pablo, pues por mucho que han tramado quitarle la vida, Dios, como dije, se levantó más temprano que los malignos para actuar en favor de su Hijo. Vamos a pedirle a Dios, hermanos, de que otra vez nos aumente esa confianza en Él y tener la seguridad que en medio de todas las cosas que suceden, aún en medio de la iglesia o de parte de algunos de la iglesia, que sepamos que el Señor usará a otros para sacarnos victoriosamente. Amén. Vamos a orar. Padre nuestro, una vez más podemos ver, Señor, que a ti nadie te gana, que cuando otros se levantan para tramar el mal, tú te has levantado más temprano que ellos para desarmar el mal. Señor. Y así, Señor, ocurrió con Pablo, y tenemos la seguridad de que ocurrirá con nosotros. Sí, Padre. Solamente ayúdanos a creerlo, a confiar de que el que está al control de todas las cosas eres tú. Amén. Y que sí, cualquier situación por la que pasemos, tú vas a tener una salida, porque como dice tu palabra, que no permitirás que seamos tentados o probados más allá de lo que podamos resistir. Así que, Señor, estamos confiados en que el Dios que obró
en favor de Pablo, también va a obrar en favor de nosotros. Amén. Y solamente permitirá que perdamos la vida si eso va a traer más gloria a tu nombre. Si no, la seguridad tenemos desde ya que vas a actuar en nuestro favor. Gracias, Señor. Ayúdanos, por favor, a que cuando se levante gente en contra de nosotros, aún de la misma iglesia, para dudar, para criticar, para cuestionar, para acusar, para tratar inclusive de impedir que hagamos lo que tú nos has puesto a hacer, oh Señor, que solamente caigamos así como ahorita, de rodillas delante de ti, para Señor, confiarte a ti nuestra causa. Amén. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. En tu nombre comenzamos esta escuela, oh Señor. Con fervor te suplicamos, seas nuestro director. Cada